porque se viene el 1 de mayo, pero bien. José, hablamos de economía y tengo 15 minutitos clavado, ¿no? Y en esto hablar de economía y hablar de un presupuesto familiar y cómo podemos realmente hacer los argentinos en tiempos tan complejos y tan difíciles para poder llevar adelante una economía equilibrada en estos tiempos. O sea, ¿cuáles son las claves para salir adelante, para que no nos lleve puesto el aumento de todo? Todo, exactamente. Sí, me pasa con la prepaga, ¿viste? 180 me mandan un mail, me dicen, loco, 220 el mes que viene. Y vos decís, es mucho. Es así. Pero, Mariano, como vos bien dijiste recién, nombraste la palabra presupuesto. Y eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, tener un presupuesto en el que tengamos el mayor detalle posible de lo que son nuestros ingresos y Bien. nuestros gastos, ¿sí? Bien. Eso es lo principal para poder surfear esta ola, digamos, en esta época tan complicada. Tengo que ser consciente de lo que ingresa. Exactamente. Bueno, lo que ingresa, digamos, al que tiene un trabajo en relación de dependencia es un poco más simple porque en general uno ya sabe lo que le ingresa Claro. en los primeros días del mes o o los últimos días del mes que se esté en curso. Y con eso es más simple. Los que somos independientes o tenemos distintos tipos de clientes, por ahí es más complejo y lleva un trabajo más, que es ir viendo, ir tener un presupuesto, empezar y después tener un promedio de lo que son los ingresos a lo largo del tiempo, como para poder después ir dentro de ese presupuesto asignando distintas partidas a lo que son los gastos, ¿sí? Ahí tenés una variable, ahí no podés proyectar, porque vos con el sueldo fijo decís, che, yo sé que gano tanto, sé que puedo gastar tanto en esto, en esto, en esto. Cuando sos independiente y depende de las ganancias, de los porcentajes, de que si me va bien, que si me va mal, que si vendo, que si le cobro a tal cliente, que si hago este laburo, que si lo cobro, ahí tenés una variable, tenés una economía más compleja. Es un poco más complejo. Sobre todo cuando uno empieza, digamos, ya cuando uno tiene un recorrido ya empieza a tener un presupuesto, se puede armar también un presupuesto en el que uno ya va teniendo un promedio de ingresos. Claro. Ahora un mes en el que te va un poco mejor, otro mes en el que no tanto, pero bueno, digamos, cuando uno tiene el promedio anual dice, bueno, si yo gano 100, ahora un mes que gano 80, otro mes que gano 120. Entonces vas acomodando de esa manera y dentro de ese presupuesto lo que hay que tener muy en cuenta son los gastos, pero no solo los gastos grandes, digamos, Sí. que pueden ser un alquiler o una cuota de un auto, o, digamos, no solo esos gastos que uno los ve y que realmente los siente cuando entra en la tarjeta o cuando te quiera pagar o lo que sea, digamos, sino también los gastos más chicos del día a día. Sí, ahí es donde perdemos viento, ¿no? Ahí, exactamente, porque uno ahí dice, bueno, es 1.000 de acá, 3.000 de allá, 5.000 de no sé dónde, después dice, bueno, para todo eso me sumó 100 de pronto. Claro. Entonces, ahí es donde uno tiene que tener cierto control y, digamos, hay aplicaciones muy buenas que uno puede ir utilizando para ir cargando eso. Si bien al principio es un trabajo, porque no estamos acostumbrados a utilizarlas, como todo, ¿no? Hay que hacerlo hasta que se genere el hábito de esa carga, digamos, de datos. ¿Hay alguna aplicación al que pueda recurrir? Yo estoy pensando en el gasto del kiosco porque, bueno, porque voy y compro los puchitos, porque esto, por el otro, que el delivery, que esta noche no cocino, entonces le digo, Juan Pablo, pidamos una docenita de empanada, y ahí va sumando, y esa parte es la que decís, che, arranqué el lunes con tal plata. Y exacto. Loco, estamos a jueves y ¿Dónde se fue? ¿Y dónde está la plata? Porque, che, ¿qué pasó que no tengo la plata? Y se fue en esa cosa chica, ¿no? Bueno, hay muchas aplicaciones. Sí. Yo acá me anoté algunas. Sí. Tenemos una que se llama Mint, otra que se llama Fintonic. Hay algunas que son gratuitas 100%, otras que son gratuitas y tienen opciones a pago. Bien. En las que ya te generan gráficos o te generan un propio presupuesto. Monify, Expensive. Son todas aplicaciones que están disponibles para cualquier teléfono. Bien. Y te voy a seguir el consejo, te digo, o sea, lo voy a hacer a eso. Pero es que ahí es donde uno tiene que anotar todo, ¿viste? Sí. El fulbito con los muchachos también hay que anotarlo, digamos. Claro. La cancha y después no sé qué, fuiste a comer algo, tomaste una cervecita, bueno, eso también hay que anotarlo, porque esos pequeños gastos son los que a fin de mes empiezan a sumar y uno dice, pero pará, si yo me anoté todo el alquiler, la prepaga,
el colegio de los chicos, los Claro. que tienen chicos. Bueno, eso es clave para poder tener un presupuesto y dentro de ese presupuesto dedicar una parte de eso Sí. al ahorro, Mm. que es Sí. muy importante, ¿sí? Al ahorro que puede ser para un objetivo específico a corto, mediano o largo plazo, ¿sí? Bien, bien. Acá también tenemos que ver el tema, por ejemplo, de lo que son las jubilaciones, ¿sí? Sí. Y empezar a tratar esos temas que ya en Argentina son muy, muy malas. Ese es el tema. Uh-huh. La perspectiva es que eso no cambie, digamos, o que cambie, pero para peor, digamos, no que cambie, no que de pronto los jubilados empiecen a tener una jubilación buena. Y pasa que el jubilado hoy, para lograr llegar, avanzar a ese fin de mes, ese presupuesto, tiene que estar sostenido por otro ingreso particular, alguna renta, haber capitalizado algo, si se lo permitió la estructura y las ganancias a lo largo de sus años, y o acompañado por algún familiar, algún hijo, alguien tiene que meter un extra, ¿no?, en el bolsillo de un jubilado para que pueda llegar a fin de mes. Totalmente. Entonces, digamos, a ver, muchas veces lo que se propone desde lo que son las finanzas personales es empezar a ocuparse ahora. Sí. El que ya se jubiló, digamos, necesita esta ayuda y Sí. está a la vista de todo, de que lo necesita. Entonces, digamos, para prevenir esto en el futuro, Sí. digamos, hoy podemos empezar a generar ese tipo de planes con 800 pesos por día. Bien, o sea que tengo planes alternativos a jubilación que uno dice, che, ¿puedo ir capitalizando? ¿Cómo lo hago? Lo hago de esta manera, entonces van a decir, che, 800 pesos por día, estamos hablando de unos 35.000 pesos al mes. 25.000 pesos te da al mes. 25. 25.000 pesos por mes. Eso es, digamos, esa es la base. Que hoy 800 es más pesos barato por día, que nosotros no compramos ni un alfajor, no sé qué. No, es más barato que el gimnasio, es más caro que las clases de tenis, ¿viste? Que como que dentro de todo es una alternativa. Entonces, bueno, dentro de eso es donde cada uno tiene que analizar cuál es el ingreso y cuál es el gasto, Sí. y dentro de eso generar lo que muchas veces se denomina el pagarse a uno mismo, ¿sí? Pagar un sueldo a uno mismo, que puede ser para distintos objetivos. Entonces Claro. uno puede ir planificando y decir, mira, yo tengo un objetivo a corto plazo, mis vacaciones, bueno, Sí. en enero me quiero ir de vacaciones, bueno, empecemos de eso, de ese sobrante, en el caso de que uno lo tenga, a generar un fondo para esas vacaciones. Después, Ahí bueno, ya me estás pasando a un ahorro, ¿no? A del claro, presupuesto paso dentro del presupuesto, Claro. cuando uno tiene el presupuesto, después Sí. va a tener los ingresos menos los gastos, digamos. Cuando lo tenemos bien analizado o bien cargado los datos, vamos a saber cuánto podemos ahorrar, si es que podemos, digamos. Sí. Casos que sí, casos que no. En los casos que no, en lo que se trabaja es en generar el tipo del gasto hormiga o este gasto en el que uno dice, che, ¿cómo hago para ahorrar? Quiero ahorrar igual, ¿no? Hasta ahora no puedo. Bueno, entonces veamos en dónde podemos ahorrar, qué cosas podemos generar o en dónde podemos ahorrar. ¿Sí? Muchas veces hay algunos consejos que también dicen, por ejemplo, no comprar impulsivamente. Cuando uno ve Claro. algo que quiere comprar, bueno, voy a esperar hasta mañana. Claro. No esperar un mes, esperar hasta mañana. Ahí te pasas por una vidriera y decís, qué bueno esto, me lo quiero comprar. Bueno, no entres hoy. Pensalo hasta mañana, pasa hasta mañana. Claro. Bueno, cuando baja el impulso ese de... Sí, ese gasto innecesario que nos brinda satisfacción momentánea, que cuando hicimos una cuadra decimos, lo compré porque me lo merezco, porque para eso trabajo, y después decís, qué pelotucho, ¿Por qué hice esto? Llegué a tu casa y decís, esto no lo vamos a usar nunca, pero bueno, nunca. Qué huevón. Pero bueno, tratar de ganarle a la mente con respecto a ese gasto y poner de alguna manera el ahorro. Me gusta el concepto del pago a uno mismo primero, ¿no? En esto de decir, che, me pago un sueldo. Me quiero, me cuido, así como nos cuidamos con una buena crema o con un buen perfume, o vamos a la peluquería. También decir, che, me voy a pagar unos mangos a mí mismo para un futuro. Está bueno ese concepto. Exactamente. Eso es clave, hacerlo al principio del mes. Sí, bien, cuando hay al final del mes. Al final del mes no lo pagamos nunca. Ya no lo gastamos. Eso que nos pagamos, ¿no? Comprender ese concepto, ¿no? El pago a uno mismo primero. Y sí. En esto de decir, bueno,
poner esa guita en una capitalización, en algo que no podamos romper el chanchito y sacar la guita si tenemos una emergencia, urgencia, y que no sea alternativa de, no, lo saco todo porque viste, lo que hace los Simpsons, viste, con la guita que juntan los yanquis para que los chicos estudien, viste, entonces dicen, no, nos gastamos los fondos de estudio de bar. De los chicos. Claro, de los chicos. Claro. ¿Cómo hacemos? Bueno, hay sistemas donde decís, che, lo pusiste y ya está, ahora sentate y espera, Hay sistemas para eso y por eso, digamos, tenemos que establecer estos primeros 2 parámetros del ingreso y el gasto, y dentro de ese ahorro que tenemos podemos dividirlo en 3 partes. Podemos tener un fondo de emergencia, sí, en el que uno tiene un chanchito que se puede romper. Bien, tener la alternativa del fondo de emergencia. Tener la alternativa, porque a ver, se te rompe la heladera, tenés que salir a comprar una heladera, Sí. digamos, no se puede vivir sin heladera. Y son cosas que pasan La ley de todo el Murphy. mundo en cualquier momento, digamos. Nadie sabe cuándo se le va a romper la heladera. Te levantás a la mañana y está descongelada la leche. Digamos. Sí, es complejo, es muy complejo eso, sí señor. Entonces, siempre hay que tener un pequeño fondo de emergencia. Bien. O alguna tarjeta que no esté totalmente estallada, que uno puede decir, bueno, pongo cuotas. Bien. Y entonces, bueno, con eso alivianas mucho el pago inicial y el presupuesto hacia el futuro se va acomodando. Entonces, dentro de ese fondo de emergencia, podés tener también como una segunda etapa, que era esto que hablábamos antes de decir, che, bueno, las vacaciones, que es un periodo mucho más corto. Entonces, bueno, ahorro esta parte, por lo menos para tener un ingreso para las vacaciones, que pueden ser los aguinaldos, por ejemplo. Bien. Bueno, el aguinaldo, yo en julio tengo los que tienen, ¿no? Vacaciones, excedente. Lo decir, tomamos bueno, como. En julio y en diciembre esto no lo toco. Lo tomamos como un excedente al medio aguinaldo. Exactamente, tomarlo como un excedente. Bien. Y en ese caso, poder guardarlo y decir, bueno, pará, yo ya tengo un sueldo, ya lo tengo destinado a mis vacaciones. Entonces, y después, lo que charlamos anteriormente, que era el tema de decir, bueno, más a largo plazo, que era esto que decías vos, de decir, que para esto no se toca. Claro. Esto no se toca. Entonces, ir diagramándolo en los distintos estadios de esto, en los que uno tiene que empezar a pensar para que esto a futuro no nos encuentre o no nos pase lo que comentabas vos, Mariano, decir, che, hoy los jubilados están muchos teniendo que vivir, o hay muchos que siguen trabajando, hay muchos que pudieron en algún momento de su vida generar algún capital o comprar alguna segunda propiedad que les genera un ingreso extra, y muchos otros están siendo ayudados por sus hijos. Tal cual. Si uno lleva adelante este método que decís vos y de a poco tenemos que trabajar en eso, porque también es una forma de quererse, así como nos enseñan, viste, en todos los videitos de que hay que quererse, cuidarse, bueno, también esto de decir, bueno, hacer un cálculo de lo que es el ingreso mensual, de lo que gano, generar este fondo de emergencia, ahorrar para las vacaciones de alguna manera y tener, de acuerdo a los excedentes, lograr, de alguna manera, si uno lleva adelante todo esto, de alguna manera estamos acompañando muchísimo a lo que desde el ámbito de la psicología nuestro psicólogo diría estabilidad emocional. Estás apuntalando tu estabilidad emocional, porque también tenés un plan a futuro para sentirte un poquito más tranquilo, donde hoy atravesamos una situación económica tan compleja que decimos, che, no sé si tengo ganas de llegar, viste, a más viejo, porque ya estoy entrando en lo del viejo, pero todavía soy joven, todavía estoy productivo, pero me da un poco de miedo a decir, che, si no llego a esa segunda propiedad, a tener otra renta, o tengo una renta y ya tengo una mínima para pagar la luz, el gas y estas cositas, pero me doy cuenta que no alcanza porque mes a mes nos va socavando la economía. Entonces, ahí es donde uno dice, esto es parte de una estabilidad emocional, tener esta posibilidad de acomodar la idea del ahorro. No siempre tenés que ganar muchísimo para poder ahorrar, me estás diciendo. No, para nada. Y esto que decís vos de la estabilidad emocional, no solo lo veo tanto a futuro como la parte de jubilación, sino que cuando uno tiene un presupuesto en el que tiene ingresos y gastos, puede darse cuenta realmente si tiene un problema o no, digamos.
digamos. Claro. ¿Sí? Porque si vos salís todos los fines, cada vez que cobras, vas y te compras 5 pantalones, no hay que tener un problema con el ingreso. Tenés un problema porque estás gastando en un lugar que no corresponde. Sí, claro, sos no un boludo. necesitas. Claro, no necesitas todos esos pantalones, Entonces, estamos de acuerdo. ahí es donde uno puede tener, digamos, un ámbito para solucionar ese tema del ingreso Claro. o del gasto excesivo. Bien. Y en ese lugar dormir más tranquilo esta noche, no pensando dentro de 20 años que también es importante. Si claro. no me levanto el 15 del mes diciendo no tengo plata a las 4 de la mañana y no me puedo comprar un café. Claro, y lo llamo al que le debo guita y le digo, ya te mando dos pantalones que no uso más, que están buenísimos. No uso más. Claro, que están buenísimos, ¿viste? Los usé 2 veces, pero no hay forma. No nos sirve. No, y es como todo, ¿no? Uno, como vos decías, bueno, ponerse crema, cuidarse. Cuando uno crea el hábito de tener un presupuesto, empieza a tener también más contacto con el dinero, a poder hablar del dinero, que digamos, en nuestra sociedad muchas veces no se habla de esto. O sea, se hablan de un montón de cosas, pero no se habla del dinero, ni cuánto ganás, qué gastás, cuánto te salió. O sea, y uno empieza a tomar esto con mayor naturalidad. Digamos, el dinero es parte de nuestra vida diaria. Claro. Estamos todo el día transaccionando cosas, desde los cigarrillos o el pan o lo que fuera. Digamos, vamos al panadero, el panadero dice, ¿qué tal? Acá está el kilo de pan y nos cobra. Y nadie se enoja con el panadero porque te cobra. José, 3 minutos, tengo gastos. ¿Cómo acomodo el tema de los gastos? ¿Cuáles son las estrategias para reducir estos gastos? Ok, primero gastos fijos y variables. ¿Sí? Eso es lo principal. Fijo y variable, bien, lo hablamos recién, la prepaga. Es lo que hablamos recién un poco, ¿no? Gastos fijos, los más grandes, que son los que tenemos siempre en mente. ¿Sí? Chequear después, dentro de lo que son los variables, tenemos que por ahí prever un poquito más a futuro algunos temas. Los que tienen hijos saben que entre febrero y marzo son meses complicados. Bien. En el colegio hay que comprar útiles, cartuchera, guardapolvo, no sé, uniformes, todo eso que son gastos, libros, todo ese tipo de cosas. Vacaciones de invierno, bueno, ¿qué hago con los pibes en vacaciones de invierno? No solo me vuelven loco porque yo tengo que seguir trabajando, digamos, no tenemos vacaciones nosotros en julio, los chicos tienen 15 días de vacaciones, sino que aparte, como están en la casa, tienen que generar eso. ¿Sí? Entonces, primero, dividir gastos fijos de variables. Segundo, controlar esos variables. Sí. Porque los fijos los tenemos en la cabeza, los gastos grandes están en la cabeza de uno. Donde uno pierde el control es en el gasto chico. Bien. ¿Sí? En el gasto variable. Controlar los resúmenes de la tarjeta. Sí. Bien, ¿sí? Es una buena esa, saber visibilizar en qué la gastaste. Claro, no te digo, a ver, pero decir, che, más o menos yo sé gastar tanto, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Por qué tengo? Ver cuándo se nos van a vencer las distintas cuotas que tengamos. Sí, señor. Entonces decir, bueno, yo ya sé que el mes que viene se me caen 3 cuotas porque me compré un colchón. Bueno, lo vengo pagando hace un año, listo, el colchón ya me olvido, lo pagué. Bueno, ok, listo. Entonces ahí ya decís, bueno, el mes que viene ya esto me tiene que sobrar. ¿Sí? Bien. Porque me tiene que sobrar, ¿qué quiere decir? Lo puedo usar de nuevo para ahorrar. Esto te permite, de alguna manera, me decís vos, hacer una evaluación de los gastos. Vos sabés que, en experiencia personal, me cambió mi forma de manejar la economía el tema de la billetera virtual, porque la billetera virtual prácticamente es lo que me decís vos de la aplicación, me registra todo, entonces cuando yo veo veo todo lo que transferí, entonces digo, bueno, le transferí a la chica que limpia en casa, que nos ayuda en casa, entonces digo, pagué yo 3 veces esto, o 4 veces transferí yo estas 3 semanas, entonces uno puede equilibrar eso y registrarlo en vez de la libretita, papel y mano, si bien yo soy del papel todavía, te darás cuenta. Pero a mí la billetera virtual, manejarme a través de eso, me sirvió muchísimo. Porque tengo el archivo, entonces digo, che, yo pagué las últimas 3 veces que nos fuimos a restaurante, o yo cargué nafta las últimas 3 veces. Es como Exacto. Que tengo ese manejo de la economía, que ayuda mucho esto que decís vos, la aplicación y muchas veces la billetera virtual. A mí por lo menos le digo a la gente que me sirvió esa parte. No, eso sirve porque ahí uno ya lo tiene anotado. Claro, es un registro, ¿sí? Totalmente. Ahora, ese registro tenemos que volcarlo de alguna forma para establecer, digamos, distintos tipos de gastos. Claro, el balance. Exactamente. Porque vos decís, bueno, yo lo tengo acá está, ya sé cuánto gasté, pero ¿en qué gastamos?
porque el secreto está ahí, ¿en qué gastamos? Claro. Porque ¿cuánto gastamos? Digamos, si te entraron 100 y te gastaste 100, ya sabes cuánto gastaste, gastaste 100, ahora ¿en qué te gastaste esos 100? Claro, sí. ¿Sí? Me Entonces, salió como caro lo irme, tenemos claro. ahí, Sí, señor. como también lo tenemos ahí, la billetera virtual de hecho tiene en algunas partes para poder ir dándole nombre a esos gastos. Sí, señor. O sea que uno podría darle nombre a esos gastos y te da hasta un gráfico en el que te dice, bueno, usted gastó tanto en, no sé, en tecnología, en diversión, Entonces, eso es donde tenemos que hacer un poquito de trabajo nosotros, cada uno de nosotros, para ir viendo en qué estamos gastando. Bien. Bueno, yo te agradezco el tiempo, me parece espectacular pensar en el presupuesto familiar, en el ahorro y en los gastos. Son tiempos difíciles, complejos, donde a veces parece banal hablar de proyectar una vacación, de proyectar un gasto de emergencia, pero también hay que tenerlo en cuenta porque si no nos lleva puesto todo esto que nos sucede. Entonces, debemos darle prioridad a veces a pensar en las vacaciones. Sí, podemos pensar en no irnos a pasar la Navidad Blanca en Nueva York y nos podemos ir a las cataratas y hacer un viajecito de 4 o 5 días, accesible, que lo podés bancar, y también es esparcimiento, también es sano para la mente, para descansar, para el estrés y decir, bueno, hago algo y para eso estoy en este fucking mundo, digamos, pero de alguna manera es esto, ¿no? Entonces, no hace falta que sea el extremo. Creo que por ahí manejar las economías, es decir, ¿a qué puedo acceder? ¿Me puedo ir a las Maldivas o me puedo ir a las cataratas del Iguazú? Bueno, me ve las cataratas, pero lo disfruto. Ya con poder irse a la sierra claro. una semana al año, irse a toda la sierra que tenemos en Córdoba, ya es una maravilla. Claro, entonces ahí es donde decís, che, engancho la casa rodante y me voy a Panaolma, me voy a Villaverna, listo, lo puedo hacer. Y ahí es donde podemos proyectar. Es importante. No, porque por ahí algunos gente dice, che, ustedes están hablando de vacaciones, pero no estamos pudiendo llegar a fin de mes. Bueno, de eso se trata, ¿no? Esto de que nos explicás vos, ¿no? La economía familiar, los puntos del ahorro, en clasificar los gastos, en tener en cuenta en qué se nos va la guita, es muy importante, más aún en tiempos de crisis. O sea, también hay que tenerlo en cuenta cuando las vacas son gordas, ¿no? Para tener un respaldito. Cuando las vacas son gordas es más difícil que ahora, porque claro. Igual me sobra, igual ahorro. Claro, entonces, sí, es como que viene... Hoy es como que también cada uno de nosotros estamos más predispuestos a hacer este análisis. Claro. Che, pará, ¿en qué estoy gastando? ¿Le duele a la gente, José, decir, che, tengo que achicar el presupuesto o tengo que hacer este análisis porque no me da, o porque nunca lo hice y yo me iba tan bien y ahora no tan bien? ¿Le cuesta eso a la gente, no? Mira, yo creo que cuesta tanto como cuando uno tiene que hacer dieta o ir al gimnasio porque dice, bueno, esto es por mi salud, digamos. Claro. Es una decisión que uno tiene que tomar, digamos. Decir, che, pará, si yo tengo unos kilos de más y sé que voy a estar mejor si empiezo a hacer dieta y empiezo a hacer ejercicio, y los primeros días son dolorosos. Te tenés hambre, vas al gimnasio, te duele todo. Al mes decís, che, tengo ganas de ir al gimnasio. A ver, no quiero que suene patriarcal, porque sí, que la última, porque me están retando en producción, sí, José. Sí. No quiero que suene patriarcal, ¿no? Pero aquel que genera el ingreso o este equipo en la familia, lo debe hablar y se habla con el grupo familiar, lo hablas con los chicos, con el hijo adolescente. Decís, che, este mes no vamos a gastar en esto, son 3 plataformas, vamos a tener una sola, cuiden la internet, o sea, se empieza a modificar. Hay que hablarlo en el grupo de familia para que esto tome responsabilidad todo el grupo. Mira, si se puede, yo creo que sí. Digamos, yo puedo dar mi experiencia de chico. Yo he tenido, claro, desde chico, ha habido épocas que decían, bueno, muchachos, no sé, por los próximos meses no hay cable. Claro, exacto. No hay cable, que era peor que te quiten. Sí, sí. No hay cable, tenía 3 canales. Sí, sí. Bueno, o Coca va a haber solo el domingo. Tal cual. Sí, nos hemos creado en casas donde no se podía la New Balance y entonces era la Topper o era la hippie más o menos. La Topper de lona blanca. Y bueno, tal cual. Pero eso cuando uno logra ese acuerdo a nivel familiar, también se disminuyen los conflictos que subsiguen a eso. ¿Por qué no hay internet? Bueno, dijimos que no iba a haber internet o Netflix o alguna de las 10 plataformas, porque hoy ya no tenemos una sola, todos tienen 1 millón. Bueno, compartámosla con alguien o tengamos, al no tener 3, elijamos una y con lo otro, bueno, vamos a empezar a hacer un fondo para determinado objetivo.
¿sí? José, agradecerte esta comunicación, presupuesto familiar, ahorro y la forma en que gastamos es lo más importante. Para la próxima, la semana que viene o en 10 días, nos estamos comunicando y seguimos analizando cómo podemos atravesar las situaciones complejas y complicadas y ya pensamos en un poquito más, ¿no? En cómo nos movemos con los bancos. Yo agradecerte este tiempo. Se me pasa, me reta la producción. Tengo el programa que viene. Muchas gracias a ustedes por haberme convocado, Mariano y equipo. Y bueno, nos vemos pronto. Excelente lunes. Gracias. Igualmente. Chau, chau. La palabra de José Mitre, licenciado en Administración de Empresas. Hablamos de economía, hablamos del ahorro, el gasto y cómo nos administramos, ¿no? Y que cuánta razón que tiene José Mitre, Dios mío. Me quedé pensando, ¿viste? En el delivery, en los caramelos gomitácidos, cosas ricas que uno compra, pero no están en el presupuesto. Claro. Y ahí decís,